Buenos días, está hoy con nosotros Gonzalo León Serrano. El profesor León es catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Madrid, institución en la que es, además, actualmente vicerrector de investigación. Entre otros cargos, ha sido delegado de España en el CREP de la Unión Europea desde 1996 hasta el año 2000, contribuyendo a la definición del quinto programa marco de I+D, y ha sido también miembro de diversos grupos de expertos de la Comisión Europea sobre Política Científica y Tecnológica. Ha sido también subdirector general de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Gobierno, responsabilizándose de la definición del Plan Nacional de I+D 2000-2003 y de las relaciones internacionales españolas. También ha sido director del Servicio Europa I+D de la CRUE y secretario general de Política Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología hasta el año 2004, momento en el cual entró a formar parte del equipo rectoral de la Universidad Politécnica de Madrid, encabezada por el profesor Javier Uceda. Asimismo, es miembro de importantes consejos de administración en empresas como Enresa, el CEDETI o de Telefónica I+D, y de fundaciones como el CENIC, entre otras. En el ámbito docente, imparte docencia en gestión de proyectos e innovación tecnológica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de esta universidad. En el terreno científico, Gonzalo León ha publicado más de 50 artículos y ponencias en congresos sobre el desarrollo de métodos y herramientas de software para sistemas distribuidos y métodos de gestión distribuida y transferencia de tecnología en empresas extendidas. Muchas gracias, profesor León, bienvenido a la Cátedra UNESCO, a esta su casa, y le agradecemos muy cordialmente que haya aceptado nuestra invitación a participar en este número de la Cuestión Universitaria dedicada a reflexionar sobre las políticas científicas y movilidad de investigadores. Pues un placer estar aquí y a vuestra disposición para contestar las preguntas que consideréis convenientes. Desde su experiencia, ¿qué mecanismo puede utilizar una universidad para estimular la investigación científica y tecnológica como competencias de aprendizaje de sus estudiantes? Una universidad tiene que actuar sobre muchos frentes simultáneamente. Desde luego tiene una misión docente perfectamente asumida por la sociedad y que de alguna manera se manifiesta en la formación de personas en conocimientos consolidados. Pero también tiene otra misión, también asentada en la sociedad, como es la generación de nuevo conocimiento y la transferencia de ese conocimiento hacia el tejido productivo y hacia la sociedad en su conjunto. Yo creo que estos elementos no son disjuntos, se complementan mutuamente y de hecho la formación del profesional que se hace en nuestras aulas, en nuestras titulaciones, tiene de alguna forma que pensar que en el futuro va a desarrollar su carrera profesional actuando de innovador, de un activador de ese proceso innovador y por tanto tiene que estar sujeto en ese proceso formativo a lo que es, a lo que supone la actividad I+D y la actividad innovadora. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de nuestra universidad es saber encauzar ese fenómeno de la educación dentro de un espíritu más amplio en el que la actividad I+D debe estar presente también, sobre todo en los últimos cursos del sistema educativo. Y a ello precisamente es a lo que nos intentamos preocupar, buscando métodos que permitan que nuestros alumnos estén cerca de los grupos de investigación, de los centros de I+D, de los institutos universitarios y que en muchos casos desarrollen sus proyectos de fin de carrera muy ligados a la actividad de estos grupos de investigación. Y particularmente, ¿qué medidas emprende la Universidad Politécnica de Madrid en este sentido? Bueno, nosotros tenemos durante la formación de grado y por lo tanto antes de llegar a una formación de doctorado, que tiene unas pautas y unos mecanismos distintos, bueno, precisamente a través de las becas de cooperación educativa, en muchos casos ligados también a empresas que patrocinan y promocionan este tipo de becas y las que los propios grupos de investigación acercar de alguna forma la formación del alumno a las actividades que hacen los propios grupos de investigación. En una fase posterior, cuando el alumno desea realizar esa actividad de tercer ciclo, tanto hacia programas de máster y sobre todo hacia la formación de doctorado, obviamente estamos en un proceso completamente distinto, puesto que lo que se trata ya es de formación de investigadores y por tanto esa formación de los investigadores del futuro está muy ligado a una actividad investigadora que tiene que estar presente en la actividad de nuestros grupos. Y eso está muy ligado a becas de investigación por un lado, pero sobre todo a la participación en proyectos
proyectos de investigación. La Universidad Politécnica es una de las universidades que tiene el mayor número de proyectos de investigación, sobre todo ligados al sector empresarial. Y eso se conjuga muy bien con una formación de carácter aplicado que está muy ligado a nuestras titulaciones de ingeniería, con esta actividad de investigación que se realiza en nuestras unidades de I+D, nuestros departamentos, grupos, centros e institutos, y que de alguna forma está financiando la actividad de esas personas ligadas a esos proyectos de investigación, además de las medidas que nosotros adoptamos como universidad en cuanto a los programas de becas, contratos de formación de investigadores dentro de nuestros programas internos de apoyo al I+D. Y cómo la UPM, dadas las características de su oferta formativa, podría mejorar el atractivo de la carrera investigadora entre sus egresados, dado que actualmente el mercado de trabajo pues les ofrece mejores condiciones sociales y, por supuesto, económicas. Bueno, eso efectivamente es uno de los retos que tenemos, ¿no? Ahí hay dos retos distintos. Por un lado es ofrecer una carrera investigadora que permita a una persona que desee iniciarse en el mundo de la investigación llegar a tener una situación de estabilidad dentro de nuestra propia estructura universitaria. Bueno, eso está en estos momentos en discusión dentro de la propia comisión de investigación y dentro de los órganos colegiados de la universidad. ¿Cómo podemos ofrecer esa carrera investigadora, que obviamente no puede ser para todas las personas que desean iniciar, y que va a haber un proceso de reducción evidentemente de las plazas hasta que se pueda conseguir una estabilidad dentro de la universidad, pero que tenemos que ofrecer ese marco de carrera investigadora estable dentro de la universidad, con las plazas que podemos conseguir. Bueno, ese es un proceso que tenemos que hacer al mismo tiempo que las condiciones económicas sean suficientemente atractivas. Es verdad que el sector privado atrae a muchos de nuestros investigadores, pero hemos intentado también que las condiciones económicas que ofrecemos, tanto para la formación de los investigadores como después en las condiciones de los contratados I3 o los contratados doctores, etcétera, a través de los programas que disponemos en estos momentos, sean suficientemente atractivas como para que les permita mantener esa actividad dentro de la propia universidad. La ventaja es que con la contratación en proyectos de investigación, que la Universidad Politécnica tiene muchos con empresas privadas, es posible complementar muchas de las ayudas que se pueden tener de manera oficial y, por lo tanto, insertando esas personas dentro de los grupos de investigación que contratan con otras entidades, poder disponer de unos recursos adicionales que faciliten su mantenimiento dentro de la universidad y, por lo tanto, que el atractivo sea suficiente como para que compense el atractivo que también existe en el mundo empresarial. Y a su juicio, ¿qué importancia se le da al personal investigador en formación dentro del sistema español? Particularmente, ¿qué importancia se le da en la UPM y a través de qué medidas concretas se define esta prioridad? El personal investigador en formación es un elemento clave para la actividad investigadora. Sin recursos humanos suficientes no hay posibilidad de hacer nada. No es un problema exclusivamente de recursos económicos, ni siquiera de equipamientos científicos y tecnológicos, que pueden ser muy importantes, evidentemente, para el desarrollo de la actividad investigadora en alguna área. Pero eso tiene que estar, de alguna manera, ligado a la disponibilidad de recursos humanos motivados, en un entorno atractivo que les permita de alguna manera pensar que esa actividad investigadora va a ser el futuro de su desarrollo profesional, ¿no? Y para eso pues se tiene que contar con sistemas en los cuales se permita trabajar en unas condiciones razonables durante unos años en los que, al mismo tiempo que se desarrolla una tesis doctoral, en el comienzo de una carrera profesional, eso se haga en un entorno suficiente de colaboración en grupos, con empresas, con otras entidades, a ser posible con una vertiente internacional en el que eso sea atractivo. ¿Qué ofrecemos? Bueno, la Universidad Politécnica de Madrid tiene unos programas de apoyo a la contratación en programas de 2+2, becas en una fase de 2 años y contratos de 2 años, siguiendo el modelo que dispone el Ministerio y, por lo tanto, homologado completamente al personal investigador de formación de las convocatorias propias de la Administración General del Estado, que realmente están en un nivel de atractivo exactamente igual. Este proceso de becas, contratos homologados, financiados
por un lado por los grupos de investigación, pero también por la propia universidad, que financia los costes sociales más las ayudas de estancia en el extranjero, etcétera, que permite de alguna forma pues tener un entorno suficientemente atractivo, y de hecho el número de becas homologadas que existen es muy elevado en estos momentos, y esperemos además complementarlo mucho más. Yo creo que en los próximos 3 años superaremos la cifra de los 500 becas, contratos homologados para personal investigador en formación, lo cual desde luego va a ser una oferta suficientemente atractiva como para que sea un aliciente para continuar nuestra carrera investigadora de muchas de estas personas en la propia universidad. ¿Y qué estrategias considera prioritarias para favorecer esa estabilidad de los investigadores y mejorar sus condiciones socioeconómicas, incrementando así el atractivo de la investigación en la universidad, en este caso? Bueno, este modelo de 2+2 al que me he referido, y que básicamente consiste, por decirlo de una manera más explícita, en que los 2 primeros años se realiza mediante una modalidad de beca y los 2 siguientes se realiza en una modalidad de contrato en prácticas, es una forma, de hecho, suficientemente positiva para combinar, por un lado, un proceso formativo con una situación estable en ese periodo, pero que tiene que estar acompañado después con otras posibilidades. Tenemos un problema en la Universidad Politécnica de Madrid, que es el que convencer a nuestros estudiantes que comienzan esa carrera investigadora de que tengan también una posibilidad de completarla con una formación fuera de la propia Universidad Politécnica, a ser posible en el extranjero, porque eso además le va a ser tremendamente útil en el futuro de su carrera investigadora. Y eso es uno de los puntos en los que queremos incidir expresamente. En estos momentos, la universidad está diseñando un programa de contratación de doctores jóvenes, y que esos contratos de doctores jóvenes a personas que hayan leído su tesis doctoral en menos de 2 años les permita a muchos de ellos continuar, por tanto, una fase posterior a la realización de la tesis doctoral en una modalidad de contrato, y por lo tanto en un contrato durante 3 años que, combinado con una estancia en el extranjero, les permita incluso con posterioridad o continuar su actividad en el mundo empresarial, o continuar también su actividad dentro de la propia universidad o en otro centro público de investigación, dentro de las convocatorias y de las posibilidades de plazas que ofrecen las administraciones públicas y que la propia universidad puede ofrecer dentro de las posibilidades de plantilla que tenga. ¿Y qué opinión le merece la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores para mejorar el atractivo de la investigación en Europa y concretamente en España? ¿Y qué compromiso tiene la Universidad Politécnica de Madrid respecto a esta recomendación de la Comisión Europea? Bueno, la Carta y el Código de Conducta es un elemento, yo creo que ha sido fundamental para poner encima de la mesa, incluso de las autoridades y de las administraciones públicas, pero también de los responsables de las universidades y de los organismos públicos de investigación, la necesidad de crear un entorno favorable, precisamente, como la propia Carta indica, y unas condiciones en las que la contratación de esos investigadores se haga de la mejor manera. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso firme desde la Universidad Politécnica de ir mejorando las condiciones de los investigadores contratados en nuestra propia universidad para acercarlo precisamente a lo que esa carta dice, en condiciones de publicidad, de integración de esas personas dentro de la propia universidad. Y muy recientemente por el acceso, por ejemplo, a las ayudas de acción social abiertas al personal investigador de información, es uno de los ejemplos de acercamiento a las condiciones que esa misma carta indica. Pero esa carta no solamente es responsabilidad de las universidades. En muchas de esas condiciones que se establecen allí tiene que actuar la propia administración pública, porque implica la modificación de normativas, de reglamentos, incluso modificaciones legislativas que tiene que emprender, evidentemente, la administración y que está fuera del alcance de una universidad concreta, pero que yo creo que ese camino se ha emprendido y que poco a poco, no solo en España, sino en el resto de la Unión Europea, se va a producir una modificación sustantiva de las condiciones en las que ese personal investigador de información va a desarrollar su actividad. Y desde luego la Universidad Politécnica de Madrid, igual que ha sido pionera, por ejemplo, dentro de las universidades españolas, en realizar la transformación a ese modelo de 2+2 al que me refería previamente, también va a serlo en ir acomodándose precisamente a las condiciones que la propia Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid vayan imponiendo,
para acercarse a lo que la Carta y las recomendaciones de la propia Comisión Europea va poco a poco indicando y estableciendo en el desarrollo de todas estas ideas. ¿Y qué mecanismos son necesarios para mejorar la actual formación del personal investigador, aprovechando la coyuntura que genera la reforma universitaria para adaptarse al espacio europeo de educación superior? ¿Y qué compromiso tiene la Universidad Politécnica de Madrid para mejorar el actual sistema? Bueno, efectivamente el proceso de Bolonia y la transformación progresiva de nuestras titulaciones es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Sobre todo en lo que se refiere no solo al ciclo correspondiente al grado, sino sobre todo a los estudios de posgrado. Los estudios de posgrado, en cierta medida, tienen que irse acompasando a cubrir dos objetivos que yo creo que no son contradictorios, son complementarios. Por un lado, a especializar a profesionales con unas competencias que les permita pues llegar al máximo de atribuciones profesionales necesarias, pero también en un porcentaje de ellos a iniciarles en el trabajo que tiene que estar ligado a la investigación. Y yo creo que tenemos que concebir nuestra formación de posgrado y por tanto nuestra oferta de titulación de posgrado para que en un porcentaje de ella esté pensado en aprovechar esa formación de posgrado hacia la investigación. Y además no debemos hacerlo solo. Yo creo además que el proceso de Bolonia ofrece además una oportunidad adicional, que es hacerlo conjuntamente con otras instituciones. Yo creo que posiblemente mucho más en el posgrado que en el grado es posible hacerlo con la colaboración de entidades, de grandes empresas, de organizaciones empresariales, que vayan asumiendo también que la formación de posgrado tiene que estar ligado también a un proceso de innovación, de I+D, de una actividad que se realice tanto en el sistema público como en el sistema privado, debe capacitar a esos profesionales para que en el futuro no solamente tengan una serie de conocimientos, sino que sirvan realmente de innovadores, de elementos, de buques insignias de la actividad de innovación en nuestro país. Y al hilo de ello, ¿se podría relacionar el Espacio Europeo de Educación Superior con el Espacio Europeo de Investigación? Debe realizarse. Esa convergencia entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación, que es algo que desgraciadamente no se ha tenido en cuenta en el proceso inicial, yo creo que es absolutamente necesario. La convergencia entre esos dos espacios forma parte de lo que ahora se empieza a denominar el triángulo del conocimiento. Ese triángulo en el que la investigación, la educación, la innovación forma parte indisoluble de la actividad de una de las instituciones modernas y desde luego de lo que una universidad pública debe hacer. Pero claro, estar en el núcleo de ese triángulo del conocimiento implica que debemos tener, y es un reto colectivo, pero es un reto institucional, saber combinar muy bien nuestra actividad innovadora, nuestra actividad de apoyo a la innovación, de nuestra actividad de investigación y de nuestra actividad educativa. Y esos tres elementos tienen que ser inseparables. Y desde luego el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Innovación cada vez van a estar más ligados. Un ejemplo en este sentido es la reciente aprobación de la iniciativa de la creación del Instituto Europeo de Tecnología. La creación del Instituto Europeo de Tecnología, cuya implementación todavía es una incógnita, puesto que estamos lejos todavía de su implementación, pero conceptualmente supone uno de los primeros instrumentos que la Unión Europea pone encima de la mesa en el que la parte educativa y la parte de investigación y la parte innovadora, la participación pública y la participación privada, con el apoyo de las administraciones, están trabajando conjuntamente. Yo creo que cada vez más veremos ese tipo de instrumentos mucho más cercanos a nosotros. Y desde luego, en nuestro caso que nos concierne a la Universidad Politécnica de Madrid, tenemos que estar muy cercanos a la puesta en marcha de lo que se llaman las comunidades de investigación e innovación ligadas al Instituto Europeo de Tecnología, porque ese va a ser una oportunidad para precisamente ligar mejor esos dos espacios al que se refería su pregunta. Un elemento estratégico de calidad institucional en un entorno competitivo internacional es la disposición de una buena política de recursos humanos. Para ello, la movilidad de investigadores en centros de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional es un pilar fundamental. A este respecto, ¿qué acciones lleva a cabo la Universidad Politécnica de Madrid para potenciar y mejorar la movilidad de su personal investigador como elemento intrínseco en su trayectoria formativa y profesional?
Yo estoy de acuerdo que la movilidad es uno de los elementos clave, no solo ya por lo que supone de ir a otro sitio para disponer de una serie de equipamientos o conocimientos que aquí no se tengan, que eso es muy importante en muchas áreas, pero también por conocer cómo se hacen las cosas en otros lados. En definitiva, cómo aprender de esa experiencia para que después esa experiencia pueda ser trasladable al entorno original, ¿no? Y eso hay que hacerlo en todos los niveles, desde luego en el nivel de la formación del personal investigador. Por lo tanto, nosotros estamos financiando no solo las estancias breves que se realizan, evidentemente financiado en las becas oficiales, pero también lo hacemos en las becas homologadas. Ya comentaba previamente que en una pregunta anterior que en la formación de doctores, en la contratación de doctores, se va a insertar en esta contratación de doctores jóvenes unas estancias fuera porque las consideramos necesarias, pero yo creo que también que el propio profesorado de la universidad, sus investigadores de la plantilla estable de la misma, deben tener una movilidad mucho mayor de la que tienen en estos momentos. La estamos haciendo en muchos casos ligados a las actividades docentes, pero yo creo que iremos profundizando en estancias ligadas a la actividad investigadora, de la misma forma que ha habido estancias ligadas a la actividad docente en el pasado. Sabáticos se están produciendo cada vez en mayor medida y yo creo que eso es una vía que debemos de profundizar en el futuro y por lo tanto la movilidad en determinadas épocas debe acompañar todo el desarrollo de la carrera profesional, desde la fase de formación investigadora hasta la fase ya de profesorado estable con sabáticos a personal de plantilla. Y en el otro extremo de la movilidad está la captación de investigadores extranjeros. ¿De qué manera la Universidad Politécnica de Madrid favorece esta captación y la llegada de estos? Bueno, todos nuestros programas de contratación de investigadores están abiertos precisamente a personal investigador que no está en nuestra universidad, ya que esté en otros lugares de España como que esté en otros lugares de fuera de España. Las convocatorias de contratación de doctores a las que me he referido antes, doctores jóvenes, van a estar abiertas efectivamente ahí, pero también lo están las convocatorias actuales dentro del programa I3, en los cuales muchos de sus investigadores proceden de otros países, y van a estar también otro tipo de convocatorias que vamos a poner en marcha durante este año de investigadores senior, y por lo tanto investigadores con más de 10 años de trayectoria después de su lectura de la tesis doctoral y por lo tanto con una experiencia y reconocimiento internacional muy avanzada, muy reconocidas y por lo tanto que nos permita abordar áreas distintas de las que tenemos en estos momentos en la universidad. En muchos casos, estas personas procederán del exterior. Yo estoy convencido que la internacionalización de las universidades públicas va a ser una constante en los próximos años porque va a ser absolutamente necesario. Esa internacionalización afectará no solamente a los estudiantes, en los que posiblemente el número de ellos que procedan de otros países va a ir creciendo, también la movilidad de esos estudiantes en los últimos años vía Erasmus, que espero que sea un elemento que crezca mucho más, pero también esa movilidad, desde luego, y ese reconocimiento de que traer personas de fuera para que participen en nuestra actividad investigadora va a crecer enormemente en el futuro. Y yo creo además que las administraciones públicas han reconocido ese hecho como un elemento fundamental y están de alguna forma también presionando a las propias universidades y organismos públicos para que se incremente eso. Eso evidentemente debe de cambiar y debe hacer cambiar la mentalidad y la cultura con la cual históricamente se ha entendido esa incorporación de personal procedente. La Técnica de Madrid está abriendo su mentalidad, sus mecanismos, sus instrumentos y sobre todo el reconocimiento de que es necesario para poder abordar áreas en las cuales en estos momentos no tenemos capacidades internas suficientes. La UPM es líder en número de proyectos del 6º programa marco de I+D+I de la Unión Europea, sobre todo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿A qué se debe esto? Es verdad que hemos sido líderes, pero no solo en el sexto a que se refiere, también lo hemos sido en el cuarto, en el quinto, he sido en el sexto, pero también en lo que llevamos de 7º programa marco, según los datos del CEDETI. Es verdad, la Unión Europea tiene en el programa marco el instrumento fundamental de participación en los programas de I+D comunitarios, y eso además es un programa en el que la mayor parte de los recursos, en el 7º programa marco, 32.000 millones de los 50.000 que dispone el programa, se realiza además en lo que se denomina un programa de cooperación, y una cooperación que se realiza también en cooperación con empresas e instituciones de diversos países.
Yo creo que la Universidad Politécnica participa también en ese tipo de programas marco por dos razones fundamentales. Primero, porque nuestra interacción con el sector empresarial es históricamente tan profunda que hace que esa colaboración que se exige para participar en los consorcios del programa marco sea algo que entre de manera natural en la forma en la que nuestros grupos de investigación han participado en el pasado con el sector empresarial. Y por lo tanto, no es extraño a nuestra habitual manera de realizar la actividad de I+D. Es también una actividad de I+D de un carácter suficientemente aplicado para que encaje perfectamente en lo que muchos de los grupos de nuestras escuelas de ingeniería y arquitectura pueden hacer. Y por lo tanto está muy ligado también a lo que solemos hacer todos los días. Es por tanto un programa muy adecuado a nuestras actividades. ¿Por qué mucho en el tecnología de información y comunicaciones? Bueno, aquí se produce también otro fenómeno. El programa marco, aunque globalmente participamos muy bien en nuestra universidad, es cierto que no se hace de la misma manera en unas áreas que en otras. Y eso corresponde también a la forma en la que las diferentes escuelas y facultades de la universidad entienden la participación en el programa marco. En algunas de ellas, esa participación se ha considerado un elemento clave incluso en la promoción personal y en el reconocimiento que esos propios grupos de investigación y personas tienen dentro de la propia escuela y dentro de su propio sector. Y en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones se conjugan todos esos aspectos. Una relación muy estrecha con el sector empresarial y, por otro lado, una cultura ligada a la participación internacional en estos programas, en las escuelas más ligadas a estas tecnologías de información y comunicaciones, que hace que la participación sea algo no solo natural, sino de alguna manera promovida por la cultura dentro de esa propia escuela. Ojalá que se produzca un fenómeno de extrapolación de esa cultura y de cambio progresivo en otras escuelas de la universidad y que por tanto nuestra participación no solo siga siendo muy buena, sino que siga siendo muy buena en todas las áreas temáticas que cubre el programa marco. Y yo creo que se va produciendo poco a poco ese fenómeno. La creación de la Oficina de Proyectos Europeos, que recientemente, el año pasado, se creó en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene precisamente entre sus objetivos lograr que ese interés, ese cambio, ese promover la participación en el programa marco, llegue a todas las escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid y, desde luego, vaya a todos los ámbitos temáticos. ¿Y qué opinas sobre la movilidad de investigadores entre la universidad y la empresa? ¿De qué manera afronta la UPM esta circunstancia? Bueno, eso es algo que, desgraciadamente, se está produciendo en una medida muy inferior de lo que podría ser. No aprovechamos adecuadamente los programas, incluso en el programa marco, ya se ha referido antes, dentro del programa People, Personas, en el que hay una movilidad público-privada que no aprovechamos completamente. Pero tampoco lo hacemos en un terreno que yo creo que podría darse mucho más de lo que hay ahora, que es la realización de tesis doctorales de personal de las empresas en nuestros centros universitarios y viceversa. Personal nuestro que pueda realizar su tesis doctoral también parcialmente en centros de investigación empresariales. Eso no es imposible. Tampoco imposible es que mi tesis doctoral fue realizada hace ya muchos años, ya no quiero acordarme de cuántos, parcialmente en un centro de investigación de una empresa. Luego, efectivamente, eso se puede hacer. Y yo creo que tenemos que avanzar más, en la medida en que seamos capaces de conjuntar más la actividad de investigación con la actividad educativa, y Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y la creación del Espacio Europeo de Investigación constituyen grandes oportunidades para hacerlo, veremos más cerca esa movilidad público-privada a la que se refería. Soy optimista en ese sentido. Y para finalizar, ¿recomendaría a un joven universitario dedicarse a la investigación como profesión? Yo creo que sí, pero además no solamente se lo recomendaría, sino que se lo recomendaría con una amplitud de miras en dos sentidos. Cuando se dedica uno a la investigación, va a dedicarse durante muchos años de su carrera profesional. Y es bueno comenzar realizando esa tesis doctoral porque es unos años fundamentales en los cuales el proceso de aprendizaje va a continuar y en un entorno universitario, ligado precisamente a proyectos ligados a la industria, realmente se puede hacer de una manera muy directa. Pero además, y yo creo que es fundamental, hay que hacerlo con otras dos perspectivas siempre. No pensar que eso hay que hacerlo exclusivamente en una única entidad, por lo tanto pensar en la movilidad dentro de ese desarrollo profesional, incluso público-privada, como hablábamos antes, y también pensar que para ese desarrollo profesional de la investigación hay que aceptar también alguna vez fuera de España.
porque yo creo que la conjunción de ese conocimiento de cómo se hacen las cosas en otro país es también muy beneficioso. No solamente por lo que se aprende, sino, como decía antes, del cómo se hacen las cosas. Y ambas, tanto la internacionalización de nuestras actividades como la cooperación público-privada, van a ser, y son ya, dos ejes fundamentales de la estrategia futura de la Universidad Politécnica de Madrid. Si eso es así, yo creo que estamos ofreciendo un entorno extraordinariamente atractivo para que muchos de nuestros estudiantes decidan comenzar con nosotros su carrera profesional, desarrollándola después, posteriormente, en un tema de investigación, de innovación, que le va a ayudar a lo largo de toda su vida. Muy bien, muchas gracias, profesor León. Ha sido un placer.